Está Sergio Benestein, está Fernando González para acompañarnos en esta tarde. ¿Cómo están? Muy bien, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Franco? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, Fernando, recién Caro daba datos de provincia de Buenos Aires, de ciudad. Escuchábamos al ministro que habla otra vez, le gusta la palabra colapso, a pesar de que ya el año pasado habían colapsado también los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, pero es como la palabra del miedo, ¿no? Escuchás la palabra colapso y decís, uy. Sí, es el término preferido, ¿no? En la provincia de Buenos Aires a partir de esto. El problema es que tenés situaciones diferentes y cada vez se va abriendo esa brecha entre lo que es la situación de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia, que es un poco, digamos, más de discurso que en realidad, porque en la provincia de Buenos Aires, si bien subieron fuerte los contagios, si bien subieron las muertes como lo indican las cifras, sí también tenés una situación desde hace ya varias semanas de cuarentena más flexible, parecida a la de la ciudad de Buenos Aires, que hace que la dureza esté más en el discurso que en los hechos. Pero bueno, esto seguramente va a ser el eje de la reunión entre Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof para ver si hay posturas diferentes en cuanto a el recambio de cuarentena que va a haber la semana próxima. Me parece que este es el punto. Todos los discursos de los funcionarios porteños, empezando por Fernán Quirós, que es siempre el más reflexivo en cuanto al tema de la pandemia, van por el lado de no modificar las condiciones y mantenerse en esta fase. No es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, donde ya hace varios días que viene esta intención predominando en el discurso de volver, de tener un retroceso en lo que se abrió hace apenas poco más de una semana. Me quedo un poco con algo que arrojaba Fran en su pregunta, ¿no? Y pensaba, Sergio, no sé qué te pasa a vos, que parece ser que ante quizás la incapacidad de dar respuestas de la gestión aparece una carga de tinta sobre la estrategia del miedo que no parece estar siendo tan efectiva, ¿no? Hay, creo, ¿no?, una situación, Caro, interesante de contraste. Coincido con vos, ¿no? Hay una situación, digamos, de un discurso duro, de querer plantear situaciones extremas, cuando en la práctica, en muchos partidos, sobre todo en el Gran Buenos Aires, hay flexibilidad, ¿no? Ni hablar en el interior de la provincia, en localidades como, por ejemplo, Mar del Plata u otras, donde estamos en fases bastante avanzadas, pero incluso en el Gran Buenos Aires, al margen del discurso de la gobernación, muchos intendentes han flexibilizado y de manera bastante extrema. En algunos casos porque no hay manera de evitar que la gente salga a trabajar, en otros por una decisión de mantener sobre todo algunos comercios abiertos, en la zona norte en particular, con lo cual yo creo que hay que tomar con pinzas esto, ¿no? Me parece que hay un juego más político, discursivo, que de intentar en la práctica influir en los comportamientos de los bonaerenses. Ahora, es cierto, incluso algunos intendentes te reconocen esta idea de que estamos en una especie de fase 4, te dicen, ¿no? Mi municipio, ¿no? Reconociendo esta idea de que hay mayor flexibilización que la autorizada. Lo cual va perdiendo también sentido, Fernando, el anuncio del viernes. No sé si tenés algún dato, pero se dice que va a haber un anuncio con gobernadores otra vez de varias provincias, que el presidente quiere sumar algunas provincias que están con más casos, como hizo en la última presentación. ¿Sería algo parecido, tener, digamos, físicamente a Rodríguez Larreta y a Kicillof y después tener de forma virtual a varios gobernadores acompañándolo? Es la intención, en principio, del gobierno, la intención del presidente. Hay que ver también cómo evoluciona a partir de mañana la relación gobierno-oposición, ¿no? Porque, bueno, recién los escuchaba a ustedes y a Maru hablar del documento de Juntos por el Cambio en cuanto a la reforma judicial. Y yo creo que la oposición tan contundente y tan unánime de Juntos por el Cambio al proyecto del gobierno, que es el proyecto de Alberto Fernández y de Cristina, aunque a cada uno le interesan cuestiones diferentes de la reforma judicial, creo que va a sentar un arranque de una etapa
nueva en la relación entre gobierno y oposición que va a estar dada por una confrontación bastante más dura que la que veníamos viendo. Entonces hay que ver cómo eso impacta después en el anuncio que tengan que hacer Alberto Fernández, Kicillof, Rodríguez Larreta en esta línea que venían. La idea era mantener ese esquema de consenso. El problema es si hay posturas diferentes entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo hacer para anunciar cuestiones que sean muy diferentes? Hay que ver eso, cómo impacta y cómo impacta la relación entre el gobierno y la oposición a partir de lo que suceda mañana, porque este documento fue de todos, fue de Macri, de Rodríguez Larreta, de Vidal, de Cornejo, de la coalición cívica de Carrió, y es una oposición muy férrea a lo que viene en términos políticos, y es aparte la decisión de no estar en el anuncio, que no estén los referentes parlamentarios de Juntos por el Cambio, en el anuncio que va a hacer el presidente con los ministros y con algunos referentes jurídicos como los que eligieron para este equipo de constituyentes para evaluar la ampliación de la Corte. Ahora, Fer, me gustaría pedirte una reflexión también sobre algo más conceptual, ¿no? Lo escindida o lo totalmente, sí, corrida de la realidad de la gente que parece estar la agenda de la política. Hablamos sobre la falta nada menos que de un plan económico. Hablamos de una realidad y de números de la economía absolutamente devastadores. El otro día se conoció 23,5% la caída en la producción de las pymes industriales. Hablamos de una situación sanitaria, por supuesto, por demás preocupante, y además de una situación alarmante en materia de seguridad. ¿Es este el momento para que la clase política esté discutiendo la reforma judicial? No. Claramente no. Claramente no. Es un proyecto que el presidente tiene en su en su plan, pero las urgencias las urgencias están muy claras. La urgencia es el bolsillo y es la seguridad de la gente en las casas y en las calles de la Argentina, sí. Sobre todo porque la recesión fue agravada por la pandemia, porque la situación económica es muy compleja, porque ha bajado el empleo y ha subido y está subiendo la pobreza, y lo mismo en términos de seguridad, ¿no? Los robos, los robos violentos, los robos con asesinatos. Entonces, obviamente que las dos prioridades del sector mayoritario de la sociedad están ahí, tenga el signo político que tenga o tenga la simpatía política que tenga, y obviamente que una reforma judicial no está en la urgencia de la gente, no está en las prioridades. No. Pero bueno, allí lo están llevando y sí está en la urgencia, sobre todo de la vicepresidenta, de Cristina, que quiere despejar su horizonte judicial, y para eso necesita, más que la reforma judicial, la ampliación de la Corte e incluso voltear los traslados de algunos jueces que le resultan molestos en esta coyuntura. A río revuelto, decía Sergio. Sí. Claro, porque yo creo que lo que hay que entender aquí es que justamente, ¿no?, con una sociedad tan naturalmente preocupada por la cuestión económica, por la cuestión de la seguridad, también por miedo naturalmente a contagiarse, lo que hay es una oportunidad para avanzar en los temas que les interesa a un segmento de la política, por lo menos, no a toda la política. Y aparte, hay algo que es evidente. Yo creo que en algunos segmentos del gobierno hay una sensación, me parece bastante precisa y certera, de que puede haber un debilitamiento de la capacidad del oficialismo de avanzar en esta clase de reformas cuando se sientan aún más las consecuencias económicas de este desastre, ¿no? Entonces, sí. Si hipótesis el presidente se debilita o su gestión tiene menos consideración de acá a 6 meses, 8 meses, bueno, las posibilidades de avanzar van a ser menores, sobre todo cuando se instale ya la agenda electoral. Recordemos que ya a fin de este año, comienzos del año próximo, el debate sobre candidaturas y sobre la elección de mitad de mandato se va a terminar imponiendo. Sí. Con lo cual la ventana de oportunidad para la política es esta. Vamos a sumar a Maru Dufar, Sergio, Fernando, porque ya que nos metimos de lleno en la reforma judicial, me parece que es interesante conocer bien qué pasó en el Zoom. No hay ninguna imagen, creo que no hay ninguna imagen, ¿no?, de lo que pasó en el Zoom de hoy.
Pero me parece que es importante. Estuvo Macri, estuvo Horacio Rodríguez Larreta, que es un jefe de gobierno que tiene que tener diálogo además con el gobierno de Alberto Fernández. Estuvo María Eugenia Vidal, ¿no? Los principales referentes estaban ahí. Maru, danos algunos detalles. A ver, la reunión empezó a las 9 de la mañana, se extendió un poquito más después de las 11, 11:10, 11:15, se terminaron de desconectar, fue virtual. No es la primera reunión en la que participa Macri, ya hace 2 sábados, este sábado que pasó, no, el anterior, había tenido una reunión también virtual a las 9 de la mañana, pero con un grupo más chiquito. Me parece interesante que destaquemos en virtud de lo que venían conversando y sobre todo de lo que decía Fernando, que de esta reunión virtual no participaron solo los referentes del PRO, porque vos la gente que nombraba, Fran, son dirigentes que son del PRO. Claro, también no, pero digo porque en general hay mucho roce también con los aliados y es lo más difícil de sostener cuando sos oposición, la alianza. Imagínate si le cuesta la alianza de gobierno lo que es cuando sos oposición. Y en esta oportunidad, el avance sobre la justicia, como por lo menos como lo lee la oposición, logró una cosa que le estaba costando a Cambiemos, que era abroquelarse. Se reunieron los referentes de Coalición Cívica. No estuvo Carrió, lo que decíamos antes, porque ella tiene como delegada la participación en Maxi Ferraro, Maricela Checón y estuvo Juan Manuel López también, porque uno de los temas que se iba a tratar era el de la justicia. Estuvieron por el radicalismo Mario Negri, Luis Naidenov, el senador, y el presidente del partido, Alfredo Cornejo, que tiene una posición bastante dura dentro de esa alianza, y todos los referentes del PRO que nombrábamos recién. Mauricio Macri estuvo... Pichetto. Miguel Ángel Pichetto, que no tiene un cargo hoy más allá del, el de la GN, pero digo, y que participó y que estuvo... Destacaban, ¿sabés qué, Franco? En el Zoom con quienes pude conversar, como lo concreto de Pichetto, ¿viste? Como lo que decían él los conoce, como diciendo, él sabe de lo que está hablando y más en términos de materia judicial. Entonces, Pichetto lo que decía es, esto es mucho título, mucha cosa, pero acá por lo que van es por la ampliación de la Corte, lo han querido hacer todos los gobiernos, esta es la posición que marcó él, y en todas sus intervenciones, fue uno de los que más habló, estuvo así, como muy concreto. Otro que estuvo concreto y que le decía, tiene razón Pichetto, fue Mauricio Macri. ¿Qué planteó Macri en este Zoom de más de 2 horas? La necesidad de que Juntos por el Cambio avance en la construcción de un contrarrelato. ¿Qué fue lo que les dijo? Nosotros nos está faltando contundencia en un relato ante los avances del gobierno. Y marcó 2 puntos, no solo el de la justicia, sino también el de la suerte que están corriendo algunos exfuncionarios en Comodoro Pi. Saben, hoy se conoció el procesamiento del exministro de Economía, de Duhovne, pero Canicova Corral ya procesó a Dietrich, a Iguacel, otros ministros de la administración Macri. ¿Por qué no salen a explicar? ¿Por qué no salimos a dar nuestra versión? No es como que todo pasa. Claro. Eso pidió Macri, dijo, y los primeros que tienen que... González Fraga fue uno de los que se mencionó también. Los primeros que tienen que salir a defenderse y a marcar y a explicarle a la gente que no somos todo lo mismo son los implicados, dijo Macri, como instando a que los exfuncionarios salgan a dar su versión. Se habló de economía, ahí Macri también pidió como, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Cuándo vamos a empezar a marcar nuestro diagnóstico, nuestra visión? ¿Cuál es la agenda de futuro sobre la economía? Que es un tema complicado para los referentes de Cambiemos por cómo terminó el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, Macri tampoco habló, ¿no? No dio una entrevista, ¿no? No, claro, por eso. Pero como buscando decir, armemos un relato común, vayamos como para el mismo lado, pero empecemos a marcar la cancha en algunas cosas. Ahí el que lo frenó fue Martín Lustó, el senador, que le dijo, coincido, está bien, tenemos que trabajar en un diagnóstico, pero ojo, porque salir a criticar o salir a decir todo lo que está mal requiere que punto seguido, que propongo. Porque criticar por criticar, sobre todo con la experiencia que viene Cambiemos, tampoco nos suma. Claro. Sí, busquemos el momento, dijo Lustó. Lo cierto es que la estrategia de igualar, digamos, o revolver el río, ¿no? Para utilizar una metáfora que había dado Sergio, es una estrategia muy propia, al menos del kirchnerismo más duro, pero hubo una arremetida fuerte, sobre todo en la causa por supuesto espionaje ilegal. ¿Saldría en este marco también, por ejemplo, Macri a hablar? Bueno, él no lo planteó, él no planteó, o sea, él lo que dijo es, los primeros que tienen que salir son los que están implicados. Lo que pasa es que una cosa, en toda la cuestión judicial, si querés, tanto con los procesamientos o los avances de la justicia sobre exfuncionarios y todo este debate en torno a la Corte Suprema de Justicia y la ampliación, te diría que estuvieron todos de acuerdo, Caro, en lo que
distinto es el escenario económico, pero porque lo que algunos referentes de Cambiemos dicen, ojo, porque si nos metemos en ese terreno, capaz que tenemos más para perder que para ganar si no elegimos o no tenemos un sentido de la oportunidad de cuándo hablar, qué decir y cómo decirlo. ¿Quién se fue, Maru? Antes nos dijiste que nos ibas a contar quién se levantó, que hizo, apagó el Zoom. Se fue sin hablar, dijo, disculpen, tengo un compromiso y a las... Más importante que este, no. No, bueno, capaz que estaba preacordado, no sé, no dijo si era más importante o no. María Eugenia Vidal. Ah, mira. Claro, que lo marco porque Vidal es importante en la alianza Cambiemos. No está claro qué es lo que va a hacer el año que viene, ella está escribiendo un libro, cree que septiembre-octubre es el mejor momento para hablar, en eso coincide con Carrió, que hay que ver qué termina siendo Carrió también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Se ha hablado mucho sobre eso ahora y ahí cómo queda María Eugenia Vidal, pero ella se conectó unos minutos después de las 9 de la mañana, escuchó, no participó y se retiró diciendo, discúlpenme, yo me tengo que ir, tengo un compromiso acordado antes de unos minutitos antes de las 10 de la mañana, así que participó 45 minutos más o menos de este Zoom, donde Alfredo Cornejo del radicalismo también estuvo bastante duro y concreto. Se habló de la moratoria, que hoy logró dictamen de mayoría en diputados, esta moratoria que Cambiemos insiste en marcar que favorece al empresario Cristóbal López y entonces marcar ahí la diferencia. Mario Negri fue el que dio todo el informe parlamentario y demás, pero es importante destacar esto que además esta reunión de más de 2 horas tuvo un resultado o una, si querés, una materialización, que es este documento que saca Juntos por el Cambio con una posición unánime respecto de decir, bueno, en esto no, acá nosotros no nos vamos a prestar a la discusión en torno a la reforma judicial, donde el oficialismo está buscando mostrarla como una discusión plural, donde busca reformar una justicia. Esto me hace acordar a algunos títulos, por ahí Fernando y Sergio tienen una opinión sobre esto, digo, pero es como una cosa muy del kirchnerismo, poner un título que es irrefutable. O sea, ¿quién puede estar en desacuerdo en que la justicia argentina requiere de un saneamiento o de una discusión o de una reforma? Sí. Es real y que lo mejor es hacerlo en el ámbito del Congreso y se crea una comisión que se presenta como plural para que asesore al presidente y que toda esa discusión o ese debate se va a dar en el Congreso. Ahora bien, ¿qué esconde esa gran reforma judicial? Que hay de todo para reformar, pero al final terminamos hablando solo si de más jueces o menos jueces de la Corte Suprema. Que cuenta Maru es muy interesante, sobre todo Fernando, mañana entonces ¿qué va a hacer el presidente? ¿Va a presentar una reforma sin la pata más importante que necesitas para hacerla, que es que la oposición te acompañe? Porque si no ya de por sí va a ser una reforma vacía si la oposición no acompaña ni con los votos ni... No, me parece que le quita legitimidad, ¿no?, a una reforma que quieras hacer que la oposición no acompañe. Sí, absolutamente, le resta legitimidad y si hablábamos hace unos minutos de las urgencias y de que una reforma judicial no está entre las urgencias que tiene hoy la sociedad, con la pandemia, con la recesión económica y con también los episodios de inseguridad como una complicación para muchos argentinos. Ahí en la reunión que tantos detalles acaba de dar Maru, hay un dato también que es muy interesante, que es se evaluó esto, digamos, la falta de urgencia de una reforma o que no está entre las prioridades de la sociedad, y se recordó cuando la Corte Suprema, que me parece que de toda esta reforma lo más importante es si se amplía o no la cantidad de miembros de la Corte Suprema, lo que más le interesa a Cristina, cuando lo hizo la Argentina del 83 a la fecha. Lo hizo Alfonsín en el arranque de la gestión, después de la dictadura militar, una Corte de 5 miembros muy prestigiosos, la mayoría de distinta composición política, que nunca nadie discutió. Y después el otro gran achicamiento de la Corte lo hizo Néstor Kirchner, después del 2003, un año después, que volvió a dejar la Corte de 9 miembros en 5 miembros, que puso un nuevo presidente, que le dio oxígeno y le dio legitimidad porque también buscó miembros de la Corte de distinta conformación política. Esos son los dos grandes momentos y fueron momentos en los que la Corte se achicó. ¿Quién agrandó la Corte? La agrandó Carlos Menem en año cuando él ingresó, en 1989, y armó aquella mayoría automática que tenía Menem en una Corte de 9 miembros. Con lo cual, el hecho de ampliar la Corte ya es
un intento de tratar de poner la Corte alineada a tus objetivos políticos. Me parece que lo que estaba buscando Juntos por el Cambio es tratar de que se entienda, al invalidar el proyecto que va a lanzar Alberto Fernández y Cristina mañana, que se entienda cuál es la razón, y buscan la razón justamente en este objetivo. Es decir, cada vez que se amplía la Corte es para alinearla con un objetivo político, y siempre en la Argentina ha salido mal para las instituciones, ¿no? En todo caso, ha salido bien para quienes la ampliaron, como fue aquel caso de Carlos Menem. Ahora, claro, porque Fernando mencionó a Cristina, digo, ¿te imaginás, Fernando, que pueda estar Cristina mañana en esa presentación? Yo pensaba lo mismo. Me imaginaba a Alberto Fernández con Máximo Kirchner al lado y con Cristina del otro lado. Pero digo, te falta toda la oposición, o sea, es... No, pero digo, ¿Cristina estará? Ella nunca avisa. Nunca avisa si va a estar, como fue cuando se hizo el anuncio de la oferta por la deuda, el acuerdo con los bonistas, que lo hizo Martín Guzmán. A último momento apareció Cristina, e incluso había muchos integrantes de gobierno que no sabían hasta el último minuto si Cristina iba a participar o no. Lo lógico sería que estuviera, y le corresponde por el lugar institucional donde está, que es la vicepresidenta y que es la cabeza del Senado, así que le correspondería estar. Pero bueno, que no estén los referentes parlamentarios de Juntos por el Cambio es un recorte en la legitimidad de un proyecto al que el gobierno le da tanta importancia. Disculpen la insistencia, pero voy a volver sobre la agenda de la gente y me pregunto, pensando un poco en este resumen que hacía Maru de la reunión, y que la síntesis de esa reunión es un documento, si de alguna manera el oficialismo no está siendo curiosamente efectivo en plantear su propia agenda de temas, y en que no se hable, incluso desde la oposición, de los grandes temas que son realmente los que están castigando a la gente en este momento. Volvemos a hablar de la realidad económica, volvemos a hablar de la inseguridad. ¿Qué pensás vos, Sergio? Ahí te estamos escuchando, a ver si... Te perdimos. Ahí vamos a ajustar el audio. ¿Vos nos escuchás? Bueno, me parece, me quedé pensando en esto, ¿no? Si la síntesis es un documento sobre eso, con todo lo que está sucediendo y todo lo que le está pasando a la gente, ¿no? En términos de la realidad económica premiante, en términos de inseguridad, me pregunto si el oficialismo no está siendo efectivo en desviar el foco de la conversación política, ¿no? Es interesante. Al mismo tiempo, cabe preguntarse también si no aprovecha que la gente está preocupada en otra cosa para hacer pasar o para discutir un tema tan sensible, de enorme importancia a largo plazo, que es algo que en la Argentina siempre nos cuesta pensar porque siempre estamos en lo urgente, aprovechar el momento en el que estamos ocupados en otra cosa. Sí. Es como, ¿no? Sí, sí. Es el momento, es el momento, y además no saben cuánto capital político van a tener pasado, una vez que los efectos de todo esto se empiecen a sentir más fuerte todavía, porque todavía lastimosamente las proyecciones son terribles. Ahora, Fer, me vuelvo a preguntarte por el rol de la oposición. ¿No es el rol de esa oposición que salió en un equilibrio bastante interesante en términos de capital político en las elecciones del año pasado, plantear justamente esta agenda que el gobierno quiere evadir? Sí, es lo que tiene que hacer, es lo que le corresponde. Es difícil para cualquier, sector opositor hacerlo en el primer año de un gobierno que gana las elecciones, que gana por buen margen, como fue el triunfo de Alberto Fernández y de Cristina, que tiene mayorías importantes, contundentes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y sobre todo siendo el peronismo, ¿no? Una coalición peronista al gobierno, que el peronismo siempre se ha caracterizado por tener mucha fuerza para imponer sus propias agendas, y esto es lo que está tratando de hacer una vez más. Me parece que el intento de la oposición es cerrar filas en restarle legitimidad a esto. Insisto, es importante, si no llegan a estar mañana los referentes parlamentarios de la oposición, ¿qué van a hacer quienes son integrantes del Consejo Consultivo? Inés Weinberg de Roca, Hilda Kogan, Andrés Gil Domínguez, que no pertenecen al sector del oficialismo. ¿Qué van a hacer si no tiene el auspicio de la oposición el lanzamiento del proyecto de reforma judicial? Para cerrar, Sergio, te escuchamos ahora sí a vos.
Acá hay un problema importante para la oposición y es que hablar de economía abre un flanco débil, ¿no? Y es que indudablemente el gobierno del presidente Macri terminó muy mal en materia económica. Recordemos lo que significaba, por ejemplo, para el radicalismo en la etapa inicial de Menem o, por supuesto, luego del fracaso de la Alianza, hablar de economía era muy difícil. Entonces yo creo que ahí tiene el peronismo una ventaja relativa, porque no creo que esté todavía dadas las condiciones para que referentes de la oposición puedan establecer criterios diferenciadores en materia económica, un poco como contaba recién Maru, que había sugerido Martín Lustó en el Zoom esta mañana. Ahora, me parece que el área donde mayor ventaja relativa puede tener la oposición es en la cuestión de la seguridad, en particular, pero no solo en la lucha contra el narcotráfico, porque tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, creo que ahí las credenciales del gobierno del presidente Macri estuvieron más sólidas, ¿no? Y algo de eso trata de hacer, creo, Patricia Bullrich. Es probable que veamos más de eso, teniendo en cuenta, lamentablemente, la situación que estamos viviendo, no solamente en el Gran Buenos Aires, también en el resto del país, con lo cual yo espero que en temas no económicos probablemente la oposición tenga chances más claras de diferenciarse. En temas económicos les va a resultar más difícil. Clarísimo. Gracias, Sergio. Gracias, Fernando y Maru. Hablamos mañana.